Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Esta noche vamos a conversar también en torno a la Navidad. Ya hemos dicho unas palabras, hemos leído textos apócrifos, hemos hablado de la fiesta de Hanukkah, pero quisiera conversar con ustedes antes de entrar en el tema importante que vamos a tener durante varios meses, es el Pentateuco, los diversos libros. Miren, yo les prometo que de aquí a diciembre del próximo año, si Dios quiere, y si nos ayuda, habremos visto todos y cada uno de los libros de la Biblia. Pero, ¿cómo les explico? El ver libro a libro, pues sí, es importante, es interesante, es entretenido, es educador, es formador, pero pienso que es más rico verlos en su contexto. O sea, vamos a poner, si tenemos un asopado de camarones, me como un camarón, es rico, está bueno y demás, pero el resto del cocido, del guiso, el arroz, las papas, los achiotes, todo lo que se le echa, a mí no me pregunten de cocina, que soy una calamidad. Sé freír un par de huevos y hacer un hamburger, que no como hamburgues, pero de cocina sofisticada y elevada, pues no es lo mío. Pero siempre se degusta más el comer algo con todo, no un pedacito de aquí, un pedacito de allá. La comparación es un poco débil, pero yo he aprendido hace muchos años que para poderle extraer su riqueza a un texto, de la índole que sea una novela, sea una poesía, sea un tratado de filosofía o de teología, hay que ver el contexto en el cual eso fue escrito. Y para nosotros, al menos me atrevo a decirlo, nosotros los católicos comunes y corrientes, tenemos muchas telarañas en torno al mundo bíblico, en torno a la Biblia. Para empezar, que pensamos que es un libro, y no son un libro, son 73 libros. Y alguno dirá, ¿y hay que leerse los 73? Si se los quiere leer, léaselos, pero no de un cantazo, porque entonces se le va a dar una indigestión. Hay que saber escoger, hay que ver contexto, hay que ver todo y demás. Y ya que hemos hablado de la fiesta de Hanukkah, que como ven, y eso simplemente ha sido una pinturita por encima, fue una fiesta que Jesús celebró, una fiesta muy presente en la mentalidad judía del tiempo de Jesús, siempre la purificación del templo, y no olvidemos nunca que el templo más importante para Dios no es la Basílica de San Pedro, con todas sus riquezas y con sus mármoles, no es una capillita en una aldeíta en mitad del desierto, no. El templo más importante para Dios es nuestro propio cuerpo. Recuerden que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, nos recuerda el apóstol Pablo, creo que es en una de las cartas a los Corintios. Pues el Nuevo Testamento, pues para entenderlo hay que conocer ese mundo. Es una de las razones, que no lo presento como comercial, es una de las razones por las cuales vamos con tanta frecuencia a Tierra Santa. Porque les digo con toda honestidad, uno entiende con toda riqueza cuando conoce el lugar donde ocurrieron los hechos. Es como, es difícil para un europeo, para un noruego, un yugoslavo, entender 100 años de soledad si no conoce Colombia, si no conoce la exuberancia de América Latina. Es como, pues les pasará a muchos que leen el Quijote sin conocer las estepas, las llanuras de Castilla-La Mancha, donde Cervantes coloca a Don Quijote. Por eso hay que conocer sus contextos. Y por eso quisiera conversar con ustedes brevemente, no vamos a agotar la presentación, el contexto histórico del Nuevo Testamento. Porque con el Nuevo Testamento hay un montón de confusiones y de vales entendidos y demás. Resulta que Jesús habló en hebreo y en arameo, pero todo su mensaje nos ha llegado en griego. ¿Por qué? Es como si de repente una persona que vive en Tegucigalpa, pues para contarnos sus aventuras nos la escriben en alemán. ¿Por qué? Pues un poco... Ahora, viendo el contexto, pues ocurre lo que muchas veces hemos dicho. El texto nos ayuda a conocer el contexto, o el contexto nos ayuda a conocer el texto, porque si no tenemos un pretexto para manipular el texto. El contexto del Nuevo Testamento. La mayoría de los libros hay que tener en cuenta que se escribieron durante la segunda parte del siglo I después de Cristo. O sea, no piensen que había un camarógrafo y había un
una grabadora de donde se movía Jesús de un sitio para otro, iban sacando las fotos, iban sacando las crónicas, iban tomando notas. No. Eso es el show off de los periodistas de hoy en día, que estamos metidos en cuanto rincón y en cuanto basurero hay muchas veces. No. Va a ser un proceso de asimilación, de recuerdo, el que se va a poner por escrito, que al fin y al cabo no es nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento habían seguido la misma dinámica: hecho, memoria, reflexión, poner por escrito para la posteridad. La mayoría, por tanto, se escriben durante la segunda parte. O sea, los evangelistas son los proclamadores de la buena nueva a la segunda generación. La primera generación prácticamente fueron testigos presenciales. Fueron testigos de los milagros de Jesús, fueron testigos de las curaciones de Jesús, fueron milagros del embromarse de Jesús en muchas cosas, fueron testigos de la masacre de Jesús, fueron también testigos de la resurrección, fueron también testigos de los milagros, fueron también testigos de las dudas que les planteó, dudas existenciales que les planteó Jesús. No necesitaban leer, habían vivido. Pero ya la segunda sí necesitan leer, necesitan guardar la memoria. ¿Qué ocurre? El Nuevo Testamento va a surgir bajo la influencia de tres grandes culturas de la época. Los escritores anónimos de ellos, muchos de ellos, que les van a proporcionar documentación y información a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, porque no pensemos que Mateo cogió, se sentó en un escritorio, en la silla del escritorio, y conectó la computadora y se puso a escribir de memoria. Tuvo que recopilar de aquí, escuchar un testigo, escuchar el otro, tomar notas y después elaborar pensando en una comunidad. En hebreo. El texto nos ha llegado en griego, pero en hebreo, porque él era judío. Y él está pensando en aquellos judíos que eran parte del pueblo de Israel para poderles presentar el mensaje de Jesús. Judíos, griegos y los romanos van a ser las tres características. Con esa mezcolanza, con esa mezcla, se va a elaborar el Nuevo Testamento. Pues no es nada extraño, por ejemplo, como nos recuerda Juan en el capítulo 19, versículos 19 y 20, sobre la cruz de Jesús aparece un letrero escrito en hebreo, griego y latín. Jesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI. Y lo mismo en hebreo, lo mismo en arameo, en griego. Ahora, el Nuevo Testamento y el ambiente judío. Sin el conocimiento del factor cultural judío, es difícil, por no decir imposible, comprender el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se ilumina con el contexto del Antiguo Testamento. Es construir un segundo piso sobre el primer piso, no construir un segundo piso sobre las nubes. El Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento va a ser Jesús. La misión de Jesús viene designada por el Antiguo Testamento. Ahora, esto es cierto porque gran parte de los personajes de la época del Nuevo Testamento son judíos. Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, los primeros creyentes de la Iglesia. Y pensemos en eso que vivió en el mero mero, como dicen nuestros hermanos mexicanos, mero mero, ¿no, Javier? Se dice el mero mero. Sí, en el mero mero del mundo judío, en la Galilea, donde lo que se hablaba, se pensaba, se decía, se reía, se lloraba, se cantaba, se bailaba en arameo y en hebreo. En arameo era la lengua del pueblo. Mucha gente son lenguas parecidas, pero no son iguales. Es como el español y el italiano, el español y el portugués, somos lenguas parecidas, pero no somos iguales. Pues entre el pueblo común y corriente se hablaba arameo. Y Jesús era parte del pueblo común y corriente. Y los discípulos que le siguieron eran comunes y corrientes, quitando alguna excepción en el grupo de los 12. Pedro, Andrés, que eran pequeños comerciantes, tendrían una mayor educación y un mayor conocimiento, si es que sabían leer, que se duda. Leví, Mateo, que sabe de finanzas, pues ya es un poquito más. Pero Simón el Celotas era un guerrillero. Pero con todo eso tienen su contexto. Ahora, si Jesús habla en arameo, quiere decir que se comunica en arameo, que se comunica en hebreo.
¿Hablaba otros idiomas? Pues no lo sabemos. Lo más probable es que chapurreara algunas palabras en hebreo, que chapurreara algunas palabras en latín, pero así su frame mental, valga la expresión, estaba programado para el hebreo y el arameo. Ahora, hay 3 aspectos culturales del ambiente judío que son importantes destacar: el religioso, el social y el literario. En el aspecto religioso hay una estrecha relación entre la Iglesia cristiana y el pueblo judío. Podríamos decir que una es consecuencia del otro. Sobre todo en lo que es a la religión se respeta. En el centro de la fe judía está la afirmación de que Dios es el único Señor, tomado del Deuteronomio 6.4, de Marcos 12.29, que sus leyes, las leyes de Dios, son sabias y dignas de obediencia, nos lo dice el Salmo 78, y que Él ha escogido un pueblo para sí mismo. Nada de eso está ausente de la fe cristiana. O sea, donde ponemos judío igual a afirmación de que Dios es el único Salvador, sus leyes son sabias y dignas de obediencia y que Él ha escogido un pueblo para sí mismo. Ponemos el nombre de judío, pero también podemos poner el nombre de cristiano. El uno es consecuencia del otro. Nada está ausente de la fe cristiana. En realidad, las escrituras de Israel, desde donde los profetas dejaron registrado el mensaje de Dios para su pueblo, siguieron siendo las escrituras de la Iglesia cristiana. La Biblia que manejaron, la palabra de Dios que manejaron las 3, 4, 5, por lo menos hasta la 6ª generación, su referencia básica era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y Jesús lo dice bien claro: no he venido a abolir la ley, sino a limpiarla, a perfeccionarla, a renovarla, a ponerla al día, a hacerle lo que el Papa Juan 23 decía, un aggiornamento de la ley de Dios. Las costumbres religiosas se mencionan a los grupos judíos. En el Nuevo Testamento se ven registradas muchas costumbres y se ven registrados muchos grupos sociales y religiosos que van a influir. Por otra parte, la esperanza de la venida del Mesías significaba para los judíos el deseo de ver cumplida la justicia por la mano misma de Dios. De modo que las naciones e individuos que se oponían al pueblo judío recibirían su castigo y el pueblo escogido y los justos tendrían su recompensa. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un factor importante en la vida de Jesús que va a condicionar y cambiar completamente todo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Para los primeros cristianos entendieron que la salvación prometida y el juicio mismo incluían a todos los seres humanos de todas las épocas. Hay un montón de citas. O sea, Dios nos está llamando a todos. El judío pensaba que le llamaban a él solo. Fíjense, voy a hacer un disparate, pero creo que nos ilustra. El judío tenía mentalidad de colmadito, de tienda pequeñita. El cristiano, mentalidad de supermercado. La comparación es pobre, pero pienso que nos da una idea de grandeza, de servicio, de amplitud de miras. En el aspecto social también se debe tener en cuenta la situación social. En la sociedad israelita de la época había 3 clases sociales, como la hay entre nosotros: la clase alta, la clase media y la clase pobre. Siempre ha habido gente de dinero, siempre ha habido de usted y tenga, siempre ha habido, pues eso, los currantes, los trabajadorcitos de a pie, y siempre ha habido gente que a duras penas tienen para comer y para vivir. Y pobre no es solamente el que no tiene dinero. Miren, en la vida ya he caminado mucho y espero que me queda mucho más por caminar, pero ya he visto mucha gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Bueno, la clase alta en el tiempo de Jesús la componían las familias de los jefes políticos y religiosos, de los comerciantes solventes y terratenientes y de los recaudadores de impuestos. O sea, los que trabajaban para el income tax romano no eran precisamente unos santitos. 2 y 2 podían ser 3, o 2 y 2 podían ser 7, 2 y 2 podían ser 5. Y aquí paz y en el cielo gloria. Y todo el mundo miraba para el otro lado. Y eran los publicanos, los odiados. Díganme una cosa, ustedes tienen amistad, les encanta que les llamen del IRS, del Servicio de Rentas Internas, ¿verdad que no? Aparte de que los trabajadores no tienen nada que ver, los pobres cumplen su deber y se ganan honradamente su trabajo, su sustento. En el tiempo de Jesús no, en el tiempo de Jesús eran unos tramposos. Por eso eran odiados por la sociedad.
y por eso el pagar impuestos suponía estar sometidos a Roma, y el pueblo de Dios, su rey, su reinado tenía que ser el Yahvé, tenía que ser Dios, tenía que ser los mandamientos. Entonces someterse a un pueblo pagando impuestos era una blasfemia. Pero no les quedaba más que meterse el rabo entre las piernas y pagar los impuestos. Pero odiaban al que trabajaba para los romanos, los publicanos. ¿Con quién se rodea Jesús? Con los publicanos. ¿De dónde le vienen las críticas a Jesús? Que se ha rodeado con prostitutas y con publicanos. Que se ha rodeado con aquella escoria, entre comillas, que no cumplía la ley de Dios y que explotaban a los pobres. La clase media contaba con los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes del templo, toda la clerecía que estaban en el mantenimiento del templo, de los sacrificios y demás, los maestros de la ley. Y por otro, la clase pobre, la más numerosa, estaba formada por jornaleros que vivían al día. Mateo nos lo recuerda en el capítulo 20, versos 1 al 16. Y por muchos otros que vivían al margen de la sociedad, los mendigos, los enfermos, los paralíticos, los leprosos, los ciegos. O sea, no había el welfare en aquella época, no había hospitales públicos, no había nada más que o te tenías dinero o te fregaste. Sobrevive como puedas, aterriza como puedas, decía una película. Según las leyes del lugar más bajo, seguían las leyes, el lugar más bajo de la escala social lo ocupaban los esclavos. Porque déjenme decirles también, aunque no estaban permitidos, pero los había en el pueblo de Israel. Los esclavos que no eran judíos rara vez recuperaban su libertad. En cambio, aquellos esclavos israelitas podían recuperar su libertad en el año sabático. ¿Qué consistía en el año sabático? Cada 7 años, un año, se dejaba la tierra baldía, se dejaba la tierra sin cultivar. ¿Para qué? Para que descansara. Entonces había esclavos que tenían deudas, a los 7 años se les perdonaban las deudas, o si no tenían que esperar al jubileo, que solía ser cada 50 años. Pero bueno, entonces las deudas quedaban limpias cada 7 años. Aquí si usted tiene alguna, en nuestra sociedad, si alguno tiene una deuda y deja de pagar la tarjetita de crédito y demás, le va a durar, por no digo 7, sino 70 veces 7, va a aparecer en su récord de... Es interesante cómo podemos cometer un montón de delitos, y más o menos en los delitos así light y se nos perdona, pero no cometamos el delito de no pagar las deudas, de no pagar la tarjeta de crédito, de no pagar el income tax, y entonces sí estamos un poquito difícil. Pues esos son los esclavos, los que tenían que pagar lo poquito que tenían. Los principales oficios, pues obviamente la agricultura, la ganadería, la pesca, trabajos artesanales y el comercio. O sea, más o menos como en muchos de nuestros pueblos. Y sería interesante que cuando lean el Evangelio, no solamente lean y aprendan el mensaje de Jesús. Por ejemplo, busquen en este año vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Les reto a que saquen los oficios que aparecen en el Evangelio de San Marcos. Legionario, recaudador de impuestos, publicanos, pescadores. A ver qué colección de gente les sale. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén,
No digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Continuamos nuestra tertulia de la tarde de hoy. Y perdonen que les insista, el sábado tenemos el seminario, el domingo tenemos la misa del Divino Niño, la misa última de este año 2017, este año que bendito sea Dios nos ha traído muchas tristezas, muchos amigos han partido del medio de nosotros, y sí, uno se alegra cuando alguien sabemos que está, la misericordia de Dios lo tiene acogido, pero es duro caminar cuando no has podido estar a su lado para cerrarle los ojos a alguien querido. Pero no nos pongamos tristes, vamos a continuar nuestra tertulia. Y nuestra tertulia estábamos hablando de ese contexto cultural en el cual nace, pues eso, Hanukkah, nace la misma Navidad, nacen los apóstoles, comen, viven, ríen, sueñan, se pelean, que sigue creciendo la vida, sigue disminuyendo la vida. ¿Y de qué vivían? Pues eso, no vivían de los cupones, de los food stamps, no vivían de la ayuda pública. La ayuda pública a los pobres va a surgir muy tarde en las sociedades modernas. Mientras tanto, el que tiene y el que no se lo llevó a la miseria. Y la mayoría de las sociedades de la época del Nuevo Testamento eran fundamentalmente agrícolas y ganaderos. En el caso del medio ambiente donde vive Jesús, había pesca. No era tampoco unas grandes factorías de pescado, porque además hay que ponernos en los instrumentos rudimentarios y que no había la tecnología de hoy en día que permitía conservar el pescado por varios meses o varios días. No había la congelación, pero lo había. Y pensemos que el lago de Tiberíades es en la región, en la fuente de agua más importante hasta el día de hoy. Y bueno, pues trataba de pesca. En torno a la pesca pues estaban los pescadores, estaban los que daban mantenimiento a las redes, los que daban mantenimiento a los barcos, los que preparaban el pescado en arenque, en conserva, los que vendían, los que compraban, o sea, era un buen número de personas. Ahora también había, pues como hoy en día, gente dedicada a la religión, gente dedicada al templo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes comunes y corrientes, los encargados de la limpieza del templo. Joaquín Jeremías, un teólogo alemán, experto en las parábolas de Jesús, tiene una obra muy curiosa, un estudio sobre la Jerusalén del siglo I. Y Joaquín Jeremías llega a decir que era tal la acumulación de oro que se había juntado en el templo de Jerusalén, que al ser destruido este templo, pues se puso en circulación el oro, y en la zona cayó el valor, se devaluó el valor del oro en un 50% de la cantidad de oro que había en el templo. Y todo ese oro había que manejarlo, había que guardarlo, había que limpiarlo, los cálices, las copas sagradas, los cuchillos sagrados, etcétera, una serie de cosas. De eso se vivía. No se vivía de la televisión, no se vivía del cine, no se vivía de la radio, aunque había formas de comunicarse. Se habla, son datos muy subjetivos, de que la población en torno a la Galilea, en torno a toda la Palestina, lo que después se va a llamar Palestina, porque recuerden que el nombre de Palestina va a recibir el nombre después del año 125. El año 125, después de la revolución de Bar Kokhba, el emperador Adriano destruye Jerusalén y quiere destruir el país y le va a cambiar el nombre de la Judea por el nombre de la Palestina.
el insulto más grande que le podían dar a los judíos, porque Palestina es la tierra de los filisteos, y filisteos eran los enemigos ancestrales de los judíos. Pues se calcula es 1 millón de personas. Los 2 puntos de concentración más grandes, pues fundamentalmente Jerusalén, donde en ciertos momentos del año se llegaba a juntar 500.000 de personas. El otro foco pues era la Galilea, que había 10 ciudades en torno a la Galilea, 10 ciudades paganas. La más importante es Beisán, la capital, que queda a la salida del lago de Tiberíades. Los judíos no formaban un grupo religioso y político unido. O sea, tantas cabezas, tantas sentencias, decían los romanos. Top capite, top sentencia. Decimos religioso y político porque ambos grupos religiosos y políticos, los políticos eran parte de la casta religiosa y la religión no se entendía sino se era manipulando la política. En este sentido los judíos se habían dividido en muchos grupos. Ahora, en el mundo del Nuevo Testamento nos aparecen 4 grandes grupos: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los maestros de la ley. Después van a surgir algún otro pequeño grupo, como son los esenios. Por ejemplo, los fariseos era un grupo más que nada religioso. Defendían la estricta obediencia de la ley de Moisés y de las tradiciones y de la piedad popular. Podemos buscar en Filipenses 3, 5, 6. Representaban un grupo con más autoridad entre el pueblo y eran influyentes y participaban en la dirección política. Eran los asesores religiosos de los poderes políticos, por así decir, y siempre se queda algo entre las uñas, siempre se queda algo para mangonear y para llevarse para un sitio, llevarse para otro. Eran influyentes. Después de la destrucción del templo de Jerusalén fue el grupo que predominó entre los judíos. Desaparecieron, porque prácticamente de todos los grupos existentes antes de la destrucción del templo, prácticamente el único que sobrevive es el grupo de los pescadores, de los seguidores del pescador, o sea, los cristianos, o sea, los seguidores del camino, como se les llamaba también. Los fariseos duran un tiempo, se desaparecen y luego se reciclan en otros grupos posteriores, sobre todo a partir de la Edad Media. Este grupo de los fariseos sostuvo la idea de la vida eterna, el libre albedrío y la providencia. El siguiente grupo importante va a ser los saduceos, que en su mayoría venían de familias de sacerdotes aristocráticos. El grupo se asocia con los sacerdotes y con el Sanedrín o Tribunal Judicial israelí. Ellos eran el poder, que continuaba con el poder y seguía con el poder y acababa con el poder. Era un grupo muy reducido, pero muy fuerte política, económica y socialmente hablando. Negaban la existencia de la vida futura y la existencia de los ángeles y los espíritus. O sea, aquí pan y en el cielo pues más pan. O sea, el mundo se acababa el día que cerrábamos los ojos. Eso de vida eterna y de vida consagrada, y de eso no son cuentos chinos, decían ellos. O sea, dame pan y dime tonto, dame ahora de vivir, que después de la otra vida, después que me muera se acabó todo. Esos que desaparecieron siguen existiendo en nuestra sociedad. Pero bueno, no vamos a ponernos... también desaparecieron con la caída de Jerusalén, y un grupo menor fue, fíjense, fueron los herodianos, partidarios de Herodes. Mateo nos habla de ellos en el capítulo 22, verso 16, y el grupo de los esenios. El grupo de los esenios yo siempre he tenido una cierta simpatía a este grupo, y recuerdo que mi primera ilusión cuando fui a Jerusalén, a Israel la primera vez, no era ver el Santo Sepulcro, se lo confieso con honestidad, era ver el mundo de los esenios. Cuando estudiaba en los estudios de teología, una de las asignaturas importantes es la historia de la Iglesia y obviamente la introducción al Nuevo Testamento. Me llamó la atención ese grupo, y de hecho siempre que he vuelto a Israel, de las 50 y pico veces, por lo menos 49 veces he ido al mundo de los esenios. Tienen una cierta atracción, y he logrado leer un montón de cosas sobre ellos, y me fascina ese sentido de comunidad, y hay muchos aspectos de la primera comunidad que están copiados de los esenios. Por ejemplo, los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los historiadores y testigos de la época, Filón de Alejandría, Fabio Josefo, Plinio, e incluso algunos de los escritores sagrados, de los escritores de la primera época,
Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes reconocieron su importancia. Cultivaban una vida comunitaria y muy organizada. Los bienes eran comunes y exigían, fíjense, ponían bienes en común. ¿Cómo era la primera comunidad de Jerusalén? Eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Compartían el pan, compartir los bienes. Exigían, eso sí, el celibato, la rectitud moral, la modestia, los vestidos blancos, las comidas comunitarias, las limpiezas o ritos de purificación con agua y el separarse del resto de los judíos. Si nos presentaran la definición, sin decirnos el nombre, los esenios son estos, sino ¿esto qué es? Quien forma este grupo, más de uno y más de dos, lo confundiría con una comunidad religiosa actual, sobre todo las comunidades de clausura. Por eso que la influencia sutil pero fuerte ha estado presente en el nacimiento de la Iglesia. Creían en las doctrinas hebreas y en la necesidad de purificarse con persistencia, pero también tenían muchas creencias paganas, el determinismo universal, la adoración del sol como Dios y la reencarnación. Este grupo, como los dos anteriores, desapareció al luchar contra Roma. Precisamente se desencadenó esta lucha en el año 66 por los celotes, o sea, los celosos. Ellos eran fanáticos de la libertad y de una exagerada espera en los momentos culminantes de la vida y de la historia. Por último, mencionamos a un grupo importante por su influencia literaria, los llamados maestros de la ley, escribas, letrados, rabinos. Ellos enseñaban la religión y las tradiciones y explicaban las escrituras, tenían la exclusividad de Dios. O sea, la autoridad de Dios la tenemos nosotros. Nosotros somos los que leemos la escritura, obviamente sabían leer y escribir, nosotros somos los que establecemos las leyes, nosotros somos los que establecemos los discursos, las oratorias, manejamos las Pascuas y manejamos todo lo que viene detrás de la Pascua, que eran sacrificios, eran oraciones, eran donaciones, era una serie de cosas. Maestros de la ley. Enseñaban en el templo, Lucas en el capítulo 2, verso 46 nos lo dice, o en las sinagogas también. Ejercían mucha influencia por su piedad y erudición. Hacían estrictas interpretaciones de la ley, creían en cierta libertad humana, pero limitada por la providencia, creían en la resurrección y en los ángeles, entonces se separan de los saduceos, en la venida del Mesías, en la reunión final de todas las tribus de Israel. De ellos es donde nace ese sentido de que el día que el Mesías venga, no importa donde uno esté, se va a reunir en Jerusalén. Y el Mesías va a entrar por la puerta de la misericordia. Recuerdo hablando con un rabino que vino a nuestro programa hace años, ya le pregunté, ¿cuán cierto es lo de la tribu perdida de Israel? Y me dijo, no hay una tribu, hay 10 tribus perdidas. Después del segundo exilio, 10 tribus no volvieron nunca a Jerusalén. Y entonces, pero se reunirán el día que venga el Mesías. Digo, sí, pero ¿quién es quién? Dice, el Mesías suscitará en sus corazones a qué tribu pertenecen. Eran un poco, en ese sentido, seguidores de la ley, de los maestros de la ley. Junto con los fariseos, los maestros de la ley se opusieron fuertemente a Jesús y sus enseñanzas se conservaron en la llamada literatura rabínica escrita después del Nuevo Testamento. Van a tener siglo y medio, 2 siglos, más o menos, que van decayendo hasta que desaparecen. Sobre todo el golpe de gracia contra ellos va a ser la destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción de Jerusalén, y el arrasar Jerusalén y la construcción de la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de la Elia Capitolina, que va a significar la afrenta y la prohibición del judaísmo hasta 1948. O sea, casi 1900 años de exilio y de penurias y de recordar al Mesías que viene. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco.
Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Y una vez visto las composiciones, los grupos, los momentos, hay que ver un aspecto literario. La literatura estaba presente en ese mundo del siglo I. Había obras, había autores, había escritores, corrían, no como la celeridad y con la abundancia que hoy hay en día, pero escritos, historias. Flavio Josefo, el mejor testimonio de la época. Alguien le ha llamado como el quinto evangelio, porque nos presenta el contexto en el que Jesús vivió y predicó y los apóstoles se desarrollaron y demás. Había literatura. Había literatura también, ante todo, se va a inspirar en el Antiguo Testamento, la literatura cristiana, la literatura que surge entre los seguidores de Jesús de Nazaret. Se va a inspirar sobre todo en el Antiguo Testamento y en las obras del judaísmo contemporáneo de su época. Esto es llamativo porque el Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos se hicieron en griego. Es curioso. ¿Por qué en griego? Porque la influencia griega en la zona era muy grande. Era tremendamente grande la influencia ellos habían dejado un pozo muy grande, y en el caso concreto de la Galilea es el jamón del sándwich, vamos a llamarle así para que entendamos vulgarmente. Por un lado eran frontera con las ciudades paganas y con Siria. Por otro lado tenían la presión de Jerusalén contra ellos. Y entonces trataban de dejarse influenciar lo menos posible, pero el roce hace el goce, dice el refrán. El vivir, el compartir, llega poco a poco. La prueba tenemos que en el grupo de los seguidores de Jesús hay dos que tienen nombre griego, Felipe y Andrés. Felipe es amigo de los caballos, Filos y Pos, y Andrés es varón masculino, o como diríamos vulgarmente, pues macho masculino. O sea, el andros, el varón, Andrés. Eso denota, y los otros discípulos, pues algunos tienen, se denota el sentimiento antigriego y antirromano, el sentimiento y el idealismo nacionalista de los seguidores de Jesús y de la época. La forma de oponerse al Imperio Romano era tomar nombres de los grandes héroes bíblicos. María es la hermana de Moisés, María es Miriam. Pedro va a cambiar su nombre, se llamaba Simón, uno de los hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Santiago es Jacob, Santiago es Jacob, hay dos Jacobs en el grupo de los seguidores de Jesús, Judas Tadeo y Judas Iscariote. En fin, podríamos ir viendo cada uno de los 12 seguidores prototipos de Jesús. Eran más, el grupo estaba formado por unos cerca de 80, 100 personas que andaban regueteando detrás de Jesús. Pero Mateo, que es el primero que nos habla de los, creo que es el primero que habla de los 12, también Marcos, escoge ese número simbólico, porque se quiere presentar los seguidores como las nuevas tribus de Israel. Pero eso de que iban 12, eso es un cuento chino. Irían 80, 90 y la mitad de ellos eran mujeres. Y algunos nombres de ellas los conocemos. María, la de Magdala, la de Cleofás, la Susana, que era de la familia del administrador del rey, etcétera, que eran las que mantenían un poco la intendencia, el funcionamiento porque dar de comer a 80, 100 personas, no había Burger King, ni McDonald's, ni Kentucky Fried Chicken, donde se pudiera ir a comprar el pescado, la comida o el sándwich del mediodía. Había que preparar comida para todos. ¿Por qué ustedes piensan? ¿Que Jesús se alimentaba del aire? ¿O que había un delivery que venía de angelitos que le traían la comida para que no tuviera que preocuparse nada más que de predicar? Es hora de que dejemos de leer novelas y bajemos a la realidad. Sin importar la influencia griega, muchos mensajes y enseñanzas corresponden al espíritu hebreo. O sea, las obras, la primera comunidad se da cuenta de que para poder que sus mensajes lleguen con profundidad, tienen que
tener una base literaria. Es como hoy en día. Si queremos que un libro se divulgue y se venda, lo publicamos en inglés. Si queremos que el libro se quede, pues eso, en un pequeño círculo, pues lo publicamos en español, en creol, en haitiano, en francés, todavía francés pasa un poco más, en pequeños idiomas y demás. En este país se publican, cuando se publican un libro, una memoria, normalmente se publica 1 millón de libros. No quiere decir que los lean, se publican. Y normalmente se leen el 10%, o sea que de 1 millón que se lean 100.000 personas, pues mira, no está mal. O sea, nosotros tenemos la facilidad de escribir libros y de publicar libros que pueden llegar al alcance de muchos. Aquellas comunidades, las primeras comunidades, tenían oportunidad de escribir, pero eso de que se hicieran 1 millón de ejemplares, pues nunca se puede, no es cierto. Porque primero que se escribían a mano. Va a ser hasta el siglo XV en que no se descubre la imprenta, en Occidente la imprenta. O sea que hasta durante 15, 20 siglos. ¿Ustedes se imaginan que desde el tiempo de Jesús hasta ahora no hubiéramos tenido literatura, no hubiéramos tenido imprenta? ¿Quién hubiera leído? ¿Quién hubiera avanzado? Y hoy podemos tener un libro, escribir un libro, o escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, que dicen que es un refrán chino. Y yo una vez le pregunté a un chino y me dijeron que era mentira. Pero bueno, da igual. Aspecto literario, la literatura cristiana, ante todo del Nuevo Testamento, se inspira en el Antiguo y en el judaísmo contemporáneo. Ahora, a pesar de que las obras están escritas en griego para una mayor difusión, hay metidos, o sea, ocultos muchas palabras, muchos judaísmos. Por ejemplo, la palabra Abba, que significa papi, papito, papá, en el sentido más cariñoso y más profundo que un niño puede dirigirse a su padre. Creo que en alguna ocasión se lo conté. Yo entendí el significado profundo de la palabra Abba volando en una ocasión desde Nueva York a Puerto Rico. Venía de España de visitar a mi mamá, hice escala en Nueva York, bueno, salía más barato, y bajaba de Nueva York a San Juan. Y junto a mí había una familia con 2 niños, y iban hablando entre ellos, el esposo y la esposa, y yo no captaba el idioma. Francés no es, inglés tampoco, italiano tampoco, alemán tampoco, hasta que el nene chiquito, que tendría 1 añito, se dirigió al papá diciéndole Abba, con esa ternura que un niño se dirige a su padre. Así es, eso es lo que significa la palabra Abba. Así es como Jesús se dirige a Dios Padre. Y de hecho le pregunté, ¿usted es un hebreo? Me dice, sí, ¿cómo lo ha descubierto? Le digo, por la forma con que su hijo ha pronunciado la palabra. Está metido en el Nuevo Testamento. Está metido en el Nuevo Testamento, a pesar de que está escrito en griego, en la palabra Maranatá, ven Señor Jesús. Podríamos decir que la materia prima, vamos a usar palabras que entendemos, la materia prima para crear el cristianismo fue el cristianismo primitivo, se originó a partir del pueblo judío. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 46, nos lo recuerda. Y poco a poco se va distinguiendo de hasta separarse del todo. La separación definitiva fue motivada por el mismo mensaje proclamado: no es requisito ser judío para ser cristiano. O sea, en un primer momento, de los judíos salieron los primeros cristianos. Pero llega un momento y dicen, no, espérate un momentito, albarda sobre albarda, o sea, para ser cristiano hay que ser primero judío. No, podemos ir directamente a Dios. El libro de los Hechos y la historia de Pablo nos lo recuerda. Así muchas personas que no eran judías se integraron en la iglesia y contribuyeron a la separación. Esa separación era de esperarse de todas maneras, pues la fe en Jesús, el Hijo de Dios, existe porque con su vida y muerte, resurrección, presencia y actuación subsiguientes, se ha realizado un acontecimiento totalmente nuevo. O sea, el desenganche de la fe judía con la fe cristiana se realiza en la figura de Jesús. Luego después es el corte vertical, el corte profundo, aunque se sigue la ósmosis de unos con otros, pero la figura de Jesús es la que lanza ese reto, crea
un grupo de seguidores, y esos seguidores en un momento provienen los primeros del mundo judío. Y del mundo judío poco a poco se van como un cáncer, vamos a llamarle así, que se va extendiendo, como una mancha de petróleo que cae se va extendiendo y va invadiendo todo el imperio romano y va invadiendo todo el imperio judío. El poquito imperio judío, los 4 judíos mal contados que había. Pero bueno. Y se van a reunir en torno al sepulcro vacío de Jesús. El punto de no retorno entre el judaísmo y el cristianismo está precisamente en la figura de Jesús. Jesús, que los judíos lo consideran como un gran profeta, como un gran rabino reformador, pero ellos no aceptan la muerte y resurrección de Jesús. Para nosotros es el punto de no retorno, el punto de desenganche con el judaísmo. Luego después va a haber una serie de cambios literarios, una serie de cambios de acontecimientos nuevos y demás que van a dar a una definición exacta, y ahí el link grande de ese desenganche va a estar en manos de un analfabeto, porque Pedro era un analfabeto, y de un judío profundamente formado, que es Pablo. Pablo es el que se da cuenta desde un primer momento de que eso es distinto del judaísmo. Por eso lo persigue. Pero con la misma fuerza con que lo persigue, lo va a proclamar. Hasta el punto de que algunas escuelas rabínicas le consideran al fundador a Jesús como el rabino reformador del siglo I, pero no fundador de ninguna religión. A Pablo es el que consideran como fundador del cristianismo. Aquí no es cuestión de fundaciones o de títulos y demás. Es la continuación de la palabra de Dios que se hace presente en nuestro mundo, y donde se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a un emigrante que escuchó, un emigrante que se arriesgó, que estuvo dispuesto incluso a matar a su hijo por fidelidad. Eso lo volvió loco al uno y al otro, pero hasta esos riesgos. Entonces así se va a ir extendiendo el cristianismo como hijo de, y en esas nuevas formas literarias va a un momento dado en que se va a desenganchar y va a crecer solo, pero tomando sus raíces, están empapadas y están unidas al mundo bíblico judío, a la promesa de la salvación, a los modelos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos, de Moisés, de la ley básica del cristianismo, hunde sus raíces en el judaísmo. Después va a andar sola, pero siempre va a decir Jesús, siempre los 10 mandamientos de la ley de Moisés siguen siendo los 10 mandamientos de la ley de Jesús. Y en ese sentido, pues, entonces se van extendiendo en la lengua universal. En ese momento era la lengua literaria, la lengua de comunicación era el griego. Por eso los textos, a pesar de que han sido predicados en hebreo y en arameo, no llegan en griego. Es cuestión de espabilarse. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778.
Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y quería conversar con ustedes sobre el libro del Génesis, pero me comunican de la cabina que quedan 5 minutos. Y en 5 minutos pues no se ve. Pero simplemente citar, el libro del Génesis es el primero de los libros de la Biblia. O sea, la biblioteca de 73 libros, el primero de la lista es el libro del Génesis, el libro de los orígenes, y el último de la lista es el libro del Apocalipsis. Entre esos dos medios, entre esos dos puntos, hay 73 libros que nos cuentan la historia de la humanidad, una historia de la humanidad, una intervención de Dios en un pueblo, que es un poco, pues, el pueblo la piedra que desecharon los canteros no es un pueblo grandioso como podía haber sido el pueblo romano, el pueblo chino, los grandes imperios egipcios, todo eso. Y podríamos leer ese gesto, ese hecho de un pueblo, que son, como diríamos, 4 gatos mal contados, de un pueblo pequeño, de un pueblo infiel, de un pueblo mediocre en algunas cosas. Es de donde Dios escoge el modelo. Nos está diciendo con eso muchas cosas. Que miren, podremos sentirnos, miren, seamos honestos. Estamos a final de año. A final de año nos viene el cansancio de todo un año. Nos vienen las memorias de lo que ha pasado. Y muchas veces nos viene la depresión porque no tenemos un dinerito para poder comprarnos un capricho. Legítimo capricho, yo no estoy en contra de eso. Pero no nos llega el dinero, nos deprimimos, el clima nos favorece. Sobre todo hay pérdidas que no son fáciles de recuperar y que no son recuperables hasta después que nos moramos. Alguien querido se ha apartado de nosotros, ha dejado de caminar a nuestro lado y se ha ido al otro mundo. Me vienen a la mente Herminio, me vienen a la mente Teli, me vienen a la mente personas que han luchado, que han vivido, que han amado, que han odiado, que han luchado y que ya se nos han ido del medio. Y le da pena, y le da tristeza, y le da amargura. Pero sin embargo tenemos un refugio, y es la palabra, y en el fondo es el ejemplo de nuestra vida. La palabra de Dios es modelo, y la palabra de Dios es las conversaciones y la historia de un pueblo sencillo, de un pueblo mediocre, de un pueblo revoltoso, de un pueblo que insulta a Dios, de un pueblo que le niega a Dios, de un pueblo vago. No digamos los tramposos. Abraham tiene que negocia con Dios que se va a mover donde él le dice, pero Dios le tiene que prometer que va a tener su descendencia, va a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces sí, el que no había tenido hijos con su esposa, pero entonces sí acepta. Jacob es un tramposo, la bendición le tocaba a su hermano, el primogenitura le tocaba a su hermano, él se la robó. Los hermanos son unos ladrones y son unos asesinos, quieren matar a José. Moisés se mete al Redentor y termina crucificado y dice yo no quiero saber nada. Tiene que ser el Dios hablando desde la zarza ardiente. He escuchado el clamor de mi pueblo. Dice no, a mí conmigo no cuentes, yo soy tartamudo, yo no puedo. Hasta que el Señor le tiene que decir, dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, vas a ir porque te decidió que vayas a ir. Y todo eso nos va presentando la mediocridad humana y la grandeza humana y la elección de Dios hacia cada uno de nosotros y la paciencia de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso que les invito a que lo vayan leyendo en la biblioteca. Pues les repito, la Biblia no es para leerla de un cantazo. La Biblia es para degustarla, para ir viéndola poco a poco, caminándola poco a poco, leyéndola poco a poco. Habrá pasajes que ni Dios los entiende, pero hay otros pasajes que sí se entienden muy fácilmente. Dios es amor y Dios es alegría. Y por eso el libro del Génesis nos va a contar los principios, el libro del Éxodo, la salida hacia la libertad, el libro del Levítico, el código de santidad, el libro de los números, con cuánta gente contaba Moisés para seguir la invasión del desierto, con sus ratas y con su gente, y luego ya las últimas leyes, ahí van. O sea, todo eso se nos invita a leerlo, se nos invita a meditarlo, aunque emplearan todo el año en leer un libro, pero bien leído, bendito sea Dios.
pero leerlo usted. No decir, no, es que en la iglesia me dan unos pedacitos, así que no, nada de eso. Bueno, me están indicando del cuadro que ya el tiempo se acaba. Entonces les deseo que tengan un fin de semana, no sé si va a nevar, si va a llover, el tiempo está, pues eso, parece como si la madre naturaleza estuviera con la menopausia, que no sabemos por dónde va o por dónde viene. Y que disfruten el fin de semana, que se preparen, que nos preparemos a celebrar el espíritu de la Navidad. El 24 de diciembre, pues miren, puede ser un día cualquiera, pero puede ser el día en que demos un abrazo y digamos a quien se lo damos que lo queremos y que se lo digamos con sinceridad. Es el día, la fiesta de los abrazos. Me acuerdo que uno de mis sobrinos, cuando era niño, en casa teníamos la tradición del 31 de diciembre de comer 12 uvas, y después rezar, la autoridad de la familia en ese momento, rezar un Padre Nuestro, y después darnos besos y abrazos y demás. Y este sobrino mío, después de la muerte de mi padre, seguíamos haciendo la ceremonia, y claro, todo el mundo terminaba llorando, pues recordábamos a nuestro padre que había fallecido, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Y mi sobrino decía, esa es la noche de los lloros, la noche de las uvas, la noche de los abrazos y la noche de los lloros. Pues que sea la noche, la Navidad que nos acercamos cada vez más, la noche de los abrazos, la noche de la oración y la noche de la alegría. Y si lloramos, que sea llorar de alegría. Nada más, les espero el jueves que viene, si Dios permite. Aquellos que puedan participar en la misa del Divino Niño, les espero el domingo, para darles un abrazo de verdad. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados. Y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.